vidas. Y quisiera por favor que ustedes me acompañen en esta mañana a abrir la Biblia en Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. En esta mañana vamos a meditar en esa porción de la palabra de Dios. De los muchos milagros que Cristo realizó, Juan colecciona 7 milagros para probar su deidad de Jesús. El Evangelio de Juan registra 7 milagros al público y el octavo lo hace en presencia de sus discípulos. Y en Juan capítulo 4 verso 54 las escrituras mencionan que es la segunda señal que hace Jesús y está en orden. Las tres primeras señales que muestra en Juan muestran la salvación muestra cómo la salvación viene al pecador. Las tres señales o los tres milagros primeros. Usted debe recordar, en Juan 2 encontramos el agua convertida en vino. Esa es la salvación, es por la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 4, del 46 al 55, sana Jesús al hijo de un noble. Ahí demuestra la salvación es por fe. Y en Juan 5, del 1 al 9, Jesús sana a un paralítico. Y ahí la salvación es por gracia. Y entonces los 4 milagros que nos restan, los 4 últimos señales, muestran el resultado de la salvación. Los 3 primeros demuestran de cómo un pecador se salva. Y en los 4 milagros restantes es el resultado de un salvador. ¿Cuál es el resultado? Entonces, en el capítulo 6 que vamos a ver en esta mañana, en el capítulo 6 del 1 al 15, es la alimentación de 5,000 personas. Entonces, ahí demuestra que la salvación trae satisfacción. Porque Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las damas y a los niños. Si había 5,000 hombres y cada uno de ellos tenía su esposa, eran 10,000. Si cada uno tenía por lo menos un hijito, ¿cuánto era? 15,000. Entonces, en la Biblia nos da evidencia que la multitud que congregaba a Jesús era un promedio de 15,000 a 20,000. Entonces, y en el capítulo 6, del 16 al 21, calma en la tormenta. La salvación, el resultado de la salvación es que trae paz. Y en el capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego, del 1 al 7, la salvación trae visión. Y el último es donde Jesús resucita a Lázaro, significa que la salvación trae vida. Entonces, el Evangelio de Juan registra 7 milagros al público y 1 a los discípulos. Hoy vamos a ver uno, que es la alimentación a las 5,000 personas. No sé si usted ha acudido a un banquete, a una ceremonia. Es más probable que la comida falte y no sobre. Una cosa es alimentar a 100 personas, hasta 500, hasta 1,000 usted hace el esfuerzo. Pero 5,000 personas, y usted sabe que los varoncitos comemos un poquito más, y algunos hasta el plato el servicio queda lavado. Entonces yo he asistido a algunas ceremonias y usualmente no he visto que los invitados lleven para casa una porción. Pero en esta porción de la Biblia nosotros vamos a encontrar que sus discípulos de Jesús recogen 12 cestas y llevan a su casa. Entonces, en este milagro vamos a ver que la salvación trae satisfacción. Es decir, que después de ser salvo, usted va a ser satisfecho en lo material, en la vida social y en la vida espiritual. Y espero que en esta mañana usted salga satisfecha su alma con la palabra de Dios. Entonces los milagros de Cristo, y estamos viendo la alimentación de 5,000 personas. Ahora sí, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 6, versículo 1 hacia adelante. Entonces, en esta porción de Juan 6, del capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 15, tiene
4 secciones. Y entonces, en primer lugar, vamos a ver el gran problema. Entonces, los otros evangelios, antes de leer Juan, los otros evangelios dicen que era más o menos al atardecer. Y en ese tiempo no había hoteles como ahora. Usted va a una ciudad y dice, me quedo, nos quedamos. Y usted va a un hospedaje, a un hotel, y dice, aquí nos quedamos. Entonces, en ese tiempo no había. Y estaban en un lago, en un desierto. Y para que se queden por lo menos 5,000 hombres, era imposible. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, ya es tarde, despídelos. Y Jesús les dice, no los vamos a despedir, ustedes les van a dar de comer. Entonces, aquí en la limitación de 5,000 personas, vamos a ver nosotros cómo abordar un problema. Entonces Jesús va a ver en esas personas, va a decir, tiene compasión. Los discípulos dicen que se vayan, así como nosotros abordamos. Cuando abordamos un problema tan grande, decimos, este no es mi problema, que se vea el hermano. Lo despedimos. Entonces Felipe aborda este problema haciendo cálculos. Coge su calculadora y dice, 200 denarios no va a alcanzar para que coma por lo menos un poquito de personas, un refrigerio, no va a alcanzar. Entonces hay personas que abordan los problemas a través del dinero. Si no tienen dinero, se caen. Entonces, pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en esta mañana yo quisiera que veamos a través del pasaje cómo abordar un problema. Primero, todos los consejeros nos dicen que usted tiene que identificar primero el problema. Entonces, aquí el problema es que había personas que tenían hambre y habían estado con Jesús todo el día. En ese tiempo no llevaban entonces loncheras, no llevaban fruta, no llevaban nada. Entonces, hay un hambre terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema está adelante. Miren por favor ahora sí, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Jesús había enseñado, estaba agotado y pasa al otro lado. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y entonces, y Jesús pasa al otro lado, miren el versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús tiene simpatizantes y también tiene seguidores. Entonces los simpatizantes siempre lo van a encontrar con esa persona. Y cuando vieron a Jesús que se iba al otro lado, ¿qué dijeron ellos? Contratamos una barca y también nosotros vamos. Y van. Y no dice una multitud, dice una gran multitud. Mira el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí, ¿con quién? Con sus discípulos. Entonces ve que Jesús le sigue una cantidad de personas y Jesús decide, antes de ir al otro lado, él dice, vamos a orar. Y dice en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y sentado allí, ¿con quién? Con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Los judíos conmemoran 3 fiestas: en la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces hace mención la Pascua porque era un festivo, una festividad. Y entonces el que maneja cámaras enfoca más o menos en la fiesta, y cuando va a enfocar esta fiesta se olvida y se va tras Jesús. El versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué? Una gran multitud. ¿Y quién estaba ahí? Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que que coman estos? Entonces dice que Jesús vio una multitud de personas. ¿Y quién estaba cerca de Jesús? No es Felipe el diácono, es Felipe el apóstol. Y Felipe parece que es un poquito tardo para aprender la lección de Jesús, porque en ese mismo capítulo de Juan le va a decir Felipe, Señor, muéstranos al Padre y te aseguro que me es suficiente para creer en ti. Hasta esa altura, hasta ese momento, Jesús ya había realizado muchos milagros. ¿Cuántos milagros había presenciado Felipe? Muchos.
Y también dicen que le dice a Felipe, porque Felipe y Pedro y Andrés eran de esa ciudad. Ellos conocían especialmente esas regiones. Y ellos conocerían entonces dónde hay panaderías. Y dónde hay panaderías donde es solamente pan integral, para que usted no suba de peso. Entonces, y le dice, y en los otros evangelios le dice, ustedes denos de comer, versículo 7. Miren el 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Entonces, ¿por qué le preguntó Jesús a Felipe, de dónde compraremos para que coman esto, todos estos? Pan, ¿dónde compraremos pan? ¿Qué tenía en mente Jesús? ¿Qué quería hacerle algo, amigo? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había. ¿Quién sabía? Jesús sabía lo que él debía hacer, sino que estaba probando si su nivel de fe de Felipe había subido. Milagro tras milagro, poder manifiesto que se había manifestado Jesús. Eso no acredita y no asegura que una persona avance en su fe. Escuche por favor, cuando uno no aprende a través de la Biblia, a través de las predicaciones, la enseñanza bíblica, es más probable que en su vida venga una crisis, pero aprenda. Otra vez, cuando usted viene al culto de 8 de la mañana y no pone atención al culto, o sea, en cualquier lugar, no aprende así a buenas, como se dice, a la mala uno no va a aprender. Por ejemplo, se les aconseja a algunos jovencitos, no andes con él, no andes con él, no aprende. Y entonces digo, ya, ok, va a aprender a la mala, ni creo. ¿Cómo aprende? Los profesores antiguamente decían, la letra entra con sangre. La enseñanza bíblica va a entrar en nosotros a veces con la crisis. Entonces Andrés no aprende. Imagínense, Jesús hace un milagro y en su misma presencia de Felipe y él no aprende. Entonces cuando él tiene que en la suma, él saca a Jesús. En sus cálculos él saca a Jesús y él dice, tenemos 200 denarios, que equivale a 8 meses de trabajo, porque en ese tiempo un jornal era un denario. Y él comenzó a sacar cálculos. Si tenemos algunos hombres que trabajen con nosotros, no alcanzarían. Él saca de la ecuación a Jesús y ve dinero. Versículo siguiente, el 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios. Entonces, 8 meses de trabajo. Si usted gana 3,000 soles, ¿cuánto sería en 8 meses? Entonces, en ese tiempo un denario no pedía dinero. Entonces, ¿cómo abordar un problema? A través de tiempo y a través de dinero y a través de personas. Pero dejó a Jesús fuera. Eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos un problema y pensamos en tal persona, en tal persona, en tal persona, tal banco me puede arreglar. Dejamos a Jesús y sacamos. Usted tiene su sueldo y dice, tanto voy a pagar al banco, si podemos ir con él. Ya sacó cálculos, dejó a Jesús afuera. Pero hay otro hombre que es Andrés, y él aborda los problemas a través de personas. Felipe estaba haciendo cálculos con dinero. Andrés está buscando personas. Es decir, si usted va a hacer algo, un apoyado, aquí le vendo, a él no tiene. Aquí busco, a él sí lo vendo. Entonces está buscando ayuda en personas. Así abordamos muchas veces nosotros los problemas, a través de personas. Pero es interesante que Jesús haga un milagro con personas tan débiles. Un niño, probablemente que este niño tenía 6 a 10 años de edad. 5 panes y 2 peces. Tan débil que Dios puede hacer algo grandioso. Mira el versículo siguiente. El 8. Uno de sus discípulos, ¿quién es?
Andrés, hermano de Simón, Pedro dijo, 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para tantos? Bueno, algunos estudiosos de la Biblia dicen que los panes de cebada eran solamente para las personas pobres. Usted sabe que hoy en día es pan de cebada integral usan las personas que tienen más dinero, los que salen a teoría, porque usted no quiere subir de peso, no puede estilo, quiere guardar la limpia. Entonces no es, entonces está hablando de un muchacho que tenía 5 panes. Entonces este niño era fanático, parece que su familia era fanático de Jesús. Le digo, ya que vas a ir unos 3 días con Jesús, un día con Jesús, ya te mejor una lonchera, pero bueno. Entonces está hablando de 2 pececillos, no está hablando de 2 peces, 2 peces chiquititos. ¿Alguno de ustedes ha comido en la calle alguna vez en un restaurante unos pescaditos chiquititos? Es más probable que sean esos, 2 pececitos, porque 2 pescados, 2 peces grandes no comería un niño, ¿no? Esos chiquititos, es suficiente para José Manuel, entonces le llena su barriguita. Entonces, y así, es tan pequeño. Entonces, escuchen por favor, la persona que busca resolver sus problemas a través de las personas es más probable lo que reciba menosprecio. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Andrés? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para esto. Cuando una persona aborda su problema con la ayuda de otra persona, es más probable que usted te ayuda y la persona lo menosprecie. ¿Se imagínense que yo le dé la comida de José Manuel, de Michelle, de mi esposa, mío, para el dinero? ¿Este me dio solamente el pastor? Eso es lo que estaba haciendo Andrés. ¿Qué es esto para tantos? Y Jesús decía solamente, dame. Mire el versículo 7. El 10. Entonces, escuche por favor mientras va a su Biblia usted. La incapacidad humana es el escenario para una manifestación del poder de Dios. Una vez más, la incapacidad humana es el escenario para la manifestación del poder de Dios. Cuando usted saca cálculos, cuando usted dice todavía puedo, todavía no está listo para que Dios demuestre el poder en esa persona. Cuando ya estamos a la última, cuando dice es la última, así como los padres que le dicen a su hijo, mira, es la última que postulas, es la última que está en carrera, si no, no sé qué haces. Y ahí es donde dice, Señor, no entiendo ahora. Mira, mi padre ya no quiere apoyar, tú tienes que apoyar. Ahí recién se apoya en Jesús, cuando ya hace rato de apoyarse en Jesús. Cuando uno es incapaz, por eso es que le dije en un principio, si no aprendemos las lecciones a buenas, le aseguro que en una crisis usted lo aprende. Dicen los sabios, es que un sabio aprende de los errores de otros, el necio de sus propios errores. Les estoy animando a que usted aprenda cuando lee la Biblia, apréndalo por favor. No espere que le llegue una crisis emocional, familiar, económica a su vida para que ahí decir, y Señor ahora ayúdame. No, es antes. Y aquí dice, mire este pasaje por favor, en el versículo 10 ahora nos toca. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número, ¿cuántos? 5.000. De 5.000 varones. Ya le dije que si nosotros le sumamos una dama, 10.000. el primogénito, ya son 15.000. Y en los otros evangelios dice que lo hicieron recostar de 100 y 50 en orden, para que ninguno de ellos lo puedan descuidar, porque usted sabe, si descuida uno, se queja. Entonces 5.000 hombres. Versículo 7. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Es sorprendente que aquí
que Jesús tiene que usar a las personas para demostrar su poder. Jesús puede hacerlo sin las personas, pero Él quería desafiar su fe de los discípulos. Les dijo: ustedes van a saber de cómo se alimentan las personas. Entonces, los 5 panes y los 2 peces, y no dice la Biblia, no sé si el milagro era panes lo convirtió en más panes, peces en más peces, no sé, pescaditos, no sé. Creo que iba repartiendo en una cesta, sacaban uno y no se acababan. Y hasta los 5,000 hombres. Y entonces aquí demuestra este milagro que la salvación sí satisface al ser humano. Piense un momento conmigo. La gente había preferido buscar a Jesús. Una multitud de hombres, 5,000 hombres, buscar a Jesús. Si esto nos hace pensar a nosotros, si la persona busca a Jesús primero, es más probable que sus necesidades materiales sean cubiertas por Jesús. Este milagro nos muestra a nosotros que si una persona busca primero el reino de Dios, el pan cotidiano le asegura que Jesús se encarga de nosotros. Pero a veces nosotros buscamos primero el sustento para ese pan, que es escasez. Pero este milagro nos muestra que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el pan cotidiano será satisfecho. ¿Por quién? Por Jesús. 5,000 hombres. Versículo 7. Miren el 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aquí vamos a pensar en algo que usted necesita y yo aprender. Si Dios bendice algo, no podemos desperdiciarlo. Si usted hoy goza de dinero, de posición, de cosas, recursos, no lo desperdicie. Si usted compra un par de zapatos, ya los ve medio gastaditos, usted los tira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y a veces por eso Jesús no bendice, porque desperdiciamos la provisión de Dios. Él dijo: no quiero que se desperdicien nada. Escuche por favor, usted no puede desperdiciar sus años de vida. Usted no puede desperdiciar un día en algo que no es útil. Usted no puede desperdiciar a sus hijos que están creciendo tan pequeños. Usted no los puede descuidar. Usted no puede descuidar algo importante. La relación con su esposa es muy primordial. No lo desperdicie. Cuando se van a dar cuenta que los años han pasado volando, y se van a dar cuenta que sus hijos han crecido, y cuando su corazón esté en otras personas y no esté en el Señor, ha desperdiciado usted. No lo desperdicie sus hijos. Dios le ha bendecido a usted económicamente, en su familia, en influencia. Nunca lo desperdicie. Mire lo que pasa en el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron los que habían comido. Hay 2 teorías para esto: pedazos, residuos. Eso fue la multitud. Todavía ellos no sabían. No sé si usted, yo sé que a veces va a un restaurante y lo que no le gusta queda. ¿Qué sería más recomendable? Porque si usted se pide un plato, un chicharrón, y si no lo va a acabar, mejor que se pide un medio. ¿Por qué? Y si usted lo deja, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo está desperdiciando. Yo he visto, he entrado a restaurantes que comen una pizquita, comen. ¿Y qué pasa? Y lo dejan. Y se quejan: no hay plata, no sé a dónde sale mi plata. Ya hasta sabe dónde se va. ¿No debe perderse? ¿No debe perderse? Jovencitos, usted no puede desperdiciar nada. A veces cobran su sueldo a sus amigas: te invito. ¿Qué quieres? Taxi, Mola Aventura, Saga. ¿Qué está haciendo?
¿Qué está haciendo? Y pues no tengo plata. Dice, ¿cómo que no tengo plata? Si trabajas. El problema es que él lo está. Ahora vamos con usted. Yo sé que cada uno de nosotros hay un ingreso. ¿Por qué no alcanza? Es más probable que estemos desperdiciando. No lo malgaste. Jesús va a cuidarlo todo. Si Dios le ha dado algo, usted no tiene que desperdiciarlo. Jovencitos, ustedes no desperdicien su vida en cosas que no es productivo. Invierta su tiempo, su energía, su dinero en cosas que sí es productivo. Siguiente versículo. ¿Qué nos toca? Los dos restantes. Mientras vamos al versículo 14, cuando dejamos que Dios maneje las circunstancias, Él sabrá qué hacer con nosotros y nosotros estaremos tranquilos y reposando. Si usted pone al centro los problemas a Jesús, usted esté tranquilo, porque Jesús sabe cómo lo resuelve. Cuando alguien tiene un problema tan grande y no tengo el consejo sabio, y yo le digo solamente déjame reflexionar, porque no sé qué decirle. No soy Dios. Algunos le van a meter flor, palabras, haz esto y aquello, pero no funciona. Solamente cuando Dios sobra en el corazón, eso funciona. Entonces ellos lo meditaron. Dejemos que Jesús resuelva los problemas. Cuando el problema tan grande en nuestra vida y no podemos, usted tiene que decir, Señor Jesús, yo no sé qué hacer, tú hazlo. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos hacen, recuerdo en su memoria, y se trasladan hasta Éxodo. Moisés les había dicho que un hombre vendría, un Mesías que se iba a ayudarles a ellos. Y ellos hacen referencia y reconocen, despierta el interés espiritual en esa persona, los milagros. Pero en el versículo 15, miren lo que pasa en el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces las personas entendieron que Él es el Mesías, Él es Dios. Y entonces ellos confunden con lo espiritual y lo material. En ese tiempo Roma estaba su poder ejerciendo sobre ellos. Y ellos decían, este es el que nos va a liberar. Y le querían ser rey, o por la buena o por la mala. Querían apoderarse de él. Tú ganas estas elecciones, tú puedes. Entonces y Jesús dijo, él entendió, antes de ser rey, antes de ser el león de Judá, él tenía que ser el salvador del mundo. Satanás le quería cambiar el plan, hazte rey a través de las personas, pero no, él entendía que el Padre tenía que probarle para ir a la cruz y morir. Por eso es que se retiró. Entonces él entiende el tiempo, él entiende las circunstancias, pero él no pierde la calma. Jesús jamás lo vamos a encontrar apresurado así como nosotros. Uy, es día domingo, el culto, mi camisa, mis cosas. Jamás lo vas a encontrar a Jesús preocupado. Él no tiene el control. Si usted se pone bajo la autoridad de Jesús, usted encontrará calma. Y vamos a resumirlo de esta manera en esta mañana. Miren, por favor. Este milagro nos recuerda la promesa de Jesús de que había pan para todo aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos recuerda este milagro? La promesa de Jesús, que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. No dice que le van a dar, sino de lo que ya tiene se le va a añadir más. Entonces este milagro nos muestra a nosotros que el que busca a Dios, le aseguro que su necesidad será satisfecha. Entonces la multitud, 5,000 hombres, si sumamos
una dama y un niño, son 15,000. Decidieron dejar sus quehaceres, dejar su hogar, tener un poco de comodidad, tal vez ir a pie, tal vez que le caiga el sol, pero buscaron primero a Dios y sus necesidades fueron satisfechas. Esto debe quedar bien grabado en su mente, que no es primero las cosas materiales, que las cosas materiales se consiguen buscando primero a Dios. Cuando su mente está clara, su corazón está en calma, usted puede ver con lucidez lo que tiene que hacer. Cuando un problema le aborda a usted, usted tiene que tranquilizarse y buscar primero al Señor de señores, al Rey de reyes, al Señor de la sabiduría, y eso nos da claridad para tener nosotros la solución. No ponga primero su conocimiento, su maestría, su doctorado ante Jesús. Ponga su incapacidad ante Jesús y Él satisface sus necesidades. Número 2, la incapacidad. Entonces, este milagro nos recuerda, la incapacidad humana es el escenario para una manifestación del poder de Dios. Cuando uno entiende que no puede, necesita ayuda. Es decir, cuando usted tiene problemas con la justicia, ¿en qué piensa usted? De una persona legal que le ayude. Ayúdame, por favor. Recién entiende cuando es legal. Entonces, cuando tenemos problemas en la vida social, matrimonial, económica, usted dígale al Señor Jesús: yo no sé resolverlo, ayúdame. Es el escenario para la manifestación del poder de Dios, su capacidad. Jesús dijo a través del Espíritu Santo que Dios escogió lo menospreciado, lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Cuando una persona no pone su incapacidad delante de Jesús, no verás milagros. Cada hombre y cada mujer sabia debe ser esto: Señor, yo no sé, me llevo mal con mi esposa, no sé criar a mis hijos, mira, soy mal administrador, tú me vas a ayudar. Y Jesús manifiesta su poder en él. Número 3, Jesucristo. Este milagro nos recuerda que Jesucristo utiliza las crisis para aumentar nuestro nivel de fe. Le había hecho mención que si uno no aprende cuando la Miss está explicando y no le pone atención, usted no aprende, es más probable que usted lo aprenda en un tiempo de crisis. A los jovencitos se les recomienda: trata bien a una señorita, trata bien a tus padres, aprende. Para cuando usted vaya al matrimonio, usted va a tratar a su semejante a la otra persona. Pero cuando usted está casado, se da cuenta que la otra persona es diferente a usted y viene una crisis matrimonial. Ahí busca consejero, busca a Dios, busca al pastor, busca, qué sé yo, ayuda profesional, porque se da cuenta que está en crisis. Pero cuando eso debiéramos aprenderlo, ¿cuándo? Antes. Lo que le estoy diciendo, los problemas que vamos a abordar antes, quiero que lo aprenda ahora, para que más adelante usted lo encuentre preparado, para que no tenga una crisis emocional, una crisis financiera, una crisis familiar, matrimonial. Hoy debemos aprenderlo. Entonces, este milagro nos muestra 3 cosas: que las personas que buscan primero a Dios, las necesidades son satisfechas. Y número 2, que mi incapacidad humana es el escenario, la base para que se manifieste el poder de Dios. Y ya cuando estamos bien a fondo, le aseguro que la crisis Jesús no lo desperdicia, porque eso hará para que usted aumente su fe en el Señor Jesús. Qué bueno es Dios, que nos está mostrando su poder. Entonces, en este milagro, Jesús demuestra que ser salvo por Él es satisfacción. ¿Qué áreas de su vida no están satisfechas? Descubra hoy y llénelo con la palabra de Dios. Oremos.